Hola amigos de Ventana Verde, estamos en el centro de Sevilla. Vengo a hablaros de la Plaza Nueva. Veis la plaza, veis que en la cabecera está el Ayuntamiento de Sevilla. La fachada principal no es muy vistosa, pero sí que la fachada trasera que da a la Plaza de San Francisco es muy interesante porque es de estilo plateresco isabelino. Y hay un tramo que no está acabado, que se quedó pendiente cuando se hizo la construcción, y bueno, y se puede ver perfectamente la diferencia de cómo estaba antes de trabajar toda la piedra de la fachada, todos los medallones característicos, las guirnaldas, etcétera, ¿no? Bueno, esta plaza es una plaza rectangular, que tenía tráfico rodado, tenía del orden de, por aquí pasaban del orden de más de 80 autobuses a la hora. Entonces se peatonalizó hace ya en el 2005-2006, y se permitió que entrara hasta aquí, entrara hasta la plaza en un lateral el tranvía, ¿vale? El tranvía porque estaba previsto el metro, pero el problema es que había una iglesia que estaba enterrada prácticamente, y eso pues dificultó que se pudiera construir el metro, ¿no? Y bueno, aparte de muchos restos romanos, porque era una vía principal en tiempos de los romanos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista paisajístico, pues bueno, veis que prácticamente se conserva el diseño original desde el punto de vista de las especies, ¿no? Tenían palmeras datileras, que trajeron 20 palmeras datileras de Elche cuando se plantaron, cuando se hizo la Plaza Nueva. La Plaza Nueva es del siglo XIX, lo que pasa es que toma el nombre de Plaza Nueva a partir de 1936, pero realmente tiene mayor antigüedad, desde 1864, en fin, incluso antes ya se habían hecho algunas actuaciones, ¿no? Bueno, veis el tipo de farolas de fundición. En Sevilla abundan las farolas fernandinas, pero estas no se consideran de ese estilo, ¿no? En cuanto al arbolado, las especies vegetales, pues había naranjos, que hay naranjos, había palmeras datileras, que hay palmeras datileras, aunque no hay 20, hay menos, pero bueno, y hay plátanos de sombra. Esa era la estructura base, y había también acacias, pero bueno, esta es la estructura base que se ha mantenido y que veis que da una gran sombra, fantástica para estas horas de calor del verano de Sevilla, en el que veis a la gente que puede estar perfectamente relajada y que puede estar a la sombra, ¿no? Esto es magnífico. Bueno, veis que ha pasado un coche, la calle, toda esta plaza era peatonal hasta hace prácticamente un mes, al igual que otras muchas ciudades que han peatonalizado centros históricos, cascos históricos. Ha llegado un momento en el que hay que buscar salidas, ¿no? Y sobre el plano funcionan muy bien las cosas, pero luego en la realidad cuesta trabajo cuando no funcionan, ¿no? Y echar para atrás una peatonalización pues cuesta trabajo, pero evidentemente aquí sí que se han tomado medidas, como se está tomando en otras ciudades, para dejar alguna vía de comunicación que permita salidas, escapes, por así decirlo, ¿no? Eso es lo más interesante. Bueno, comentaros, en esta avenida está prácticamente al fondo del... Bueno, os voy a contar la estatua de Fernando III el Santo. Fernando III el Santo es un rey que tuvo mucha importancia en toda la constitución del Reino de España, por supuesto, y que fue fundamental también para el abandono de los moriscos del sur de España, ¿no? Y de hecho este monarca es muy querido. San Fernando es uno de los días de fiesta en Sevilla, el patrono de Sevilla, y bueno, y realmente tiene su historia. Al fondo, detrás de aquellos árboles, había una fonda ya del año 1800 y finales antes de 1900, había una fonda que se llamaba la Fonda Londres, que después se convirtió en el Hotel Londres, y posteriormente ha tomado el nombre de Hotel Inglaterra.
Esto en el año 1864, que es cuando ya fue el Hotel Inglaterra, hubo una visita de la reina Isabel I, y bueno, y esta visita está muy recordada. Si algún día venís a este hotel podéis pasar a tomar un café y veréis los cuadros de la época con la reina. Y entonces la ciudad le propuso a la reina de hacer una estatua y un monumento en el centro de la plaza. Y entonces ella cortésmente, como conocía la historia de Sevilla y estaba muy enamorada de Sevilla, dijo: no, es mejor que se la hagáis a Fernando III el Santo, ese sí que se la merece. Pues ahí está Fernando III el Santo, Veis que es un monolito, es un gran monolito. Veis que también los suelos característicos son suelos de terrazo, de mármol blanco, mármol rosa, en fin, hay mármol negro también en algunas zonas. Y bueno, estos suelos, el problema que tienen es que con el agua pues se patina mucho, son muy peligrosos. Y esto se hizo en el año 2006, que es cuando se hizo la vía del tranvía y se peatonalizó toda la avenida de la Constitución, que está allí al fondo. Bueno, ahí a la derecha veis que hay un edificio que está en construcción, que es uno de los edificios también más importantes de Sevilla. Se construyó en 1920, era uno de los edificios que construyó la Telefónica. La Telefónica en las ciudades más importantes de España iba construyendo grandes edificios, y este era un edificio emblemático y que ahora mismo ya es un hotel, al igual que otros muchísimos edificios que hay en esta avenida, que es la avenida de la Constitución. Bueno, aquí también hay, detrás de estos árboles, hay en ese fondo, en esa pared, pues también todo eso es ahora mismo ya lo ha comprado el Hotel Four Seasons. Prácticamente Sevilla, yo creo que se la va a conocer en muy pocos años. Todos estos edificios que nadie sabía quién era el arquitecto, cuándo se habían construido, etcétera, etcétera, pues realmente ahora, al ser primera portada, foto principal de muchísimos hoteles de 5 y de 6 estrellas y de 4, pues realmente va a tener una difusión tremenda. La ciudad de Chicago en Estados Unidos se conoce por la arquitectura tan fantástica que tiene, ¿no? Cada edificio es una obra de arquitectura. Bueno, pues yo diría que me atrevería a decir que Sevilla va a ser conocida por la arquitectura hotelera, que son edificios de hace algunos de más de 100 años. Por ejemplo, el Hotel Alfonso XIII, que está al final de esta avenida, que se construyó también con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Bueno, pues nada, os he contado un poco algo de la historia, que era curiosa, y que, bueno, para que pudierais tener una idea. Pues ahí os dejo con Fernando III el Santo. Hasta pronto.